Pues bien, agradecemos la espera. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este segundo tema en el marco del tercer ciclo de webinars gratuitos 2022, con el tema Análisis del ambiente laboral y su impacto en la productividad de una empacadora de aguacate, presentada por nuestro egresado, el doctor Hugo Antonio Gaona López. Y antes de comenzar, les leeré un poco sobre la experiencia profesional y académica del doctor Hugo. Él es ingeniero y agrónomo en la especialidad de fitotecnia, maestro en calidad total y competitividad y orgullosamente egresado del doctorado o doctor en proyectos. En parte de la formación directiva ha sido jefe del Departamento de Materiales y Servicios del ITVM, subdirector del plantel de la misma institución, jefe de oficina de investigación, jefe de oficina de servicios externos, coordinador del evento de innovación tecnología del Tecnológico Nacional de México, auditor del Programa Integral de Fortalecimiento a la Infraestructura de los Institutos Tecnológicos a nivel nacional, representante ante la Red Estatal de Vinculación en el Estado de Michoacán, consultor y asesor de empresas del sector agroindustrial. Ha realizado diferentes tipos de diplomados como son en desarrollo de habilidades, diplomado en administración, en diplomado en Administración de Recursos Humanos, en Mercadotecnia, en Calidad, en Cambio Organizacional, en Seminario de Tesis y en Cambio Transformacional. Como docente, ha estado impartido clases en el Tecnológico Nacional de México, Campus Uruapan, impartiendo materias en las carreras de Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Tecnológico Nacional de México, Campus Valle Morelia, en las carreras de Ingeniería en Agronomía, Licenciatura en Administración e Innovación Agrícola Sustentable. Ha realizado diferentes publicaciones con temas relacionados a la calidad, productividad y competitividad en las empresas. Es un gusto tener el día de hoy al doctor Hugo Gaona, orgullosamente egresado del doctorado en proyectos. Le cedo la palabra, doctor. Puede iniciar con su presentación. Gracias, Eduardo. Te agradezco mucho y saludar a todos. Agradecerle también de antemano a la universidad por haberme invitado a compartir parte de la investigación que estamos realizando en nuestra línea, en nuestro cuerpo académico. Saludo también a las personas que nos escuchan de Centro y Sudamérica, los diferentes estados de la República. Sean ustedes bienvenidos. En verdad, me complace mucho compartir un tema que es muy relevante dentro de las empresas. Me supongo que por aquí va a haber algunos empresarios que les interesa bastante conocer la importancia precisamente del factor humano dentro de las organizaciones. Ahora sí que es el verdadero reto de las empresas poder lograr la productividad y la competitividad dentro del sector en el que se desarrollen. Bueno, te agradezco amablemente todo el currículum. Luego a veces platicando con un subdirector que yo tuve en el Tecnológico de Uruapan, ya en paz descanse, me decía que también tendríamos que compartir el currículum oculto, ¿no? Porque hablamos que muy picudo y que quién sabe cuántas cosas y que él es doctor. Sin embargo, yo creo que también es importante comentar ese currículum en el cual pues también fui taxista, fui mesero, actividades en las cuales pues yo creo que muchos de mis compañeros estudiantes y de los que me están escuchando pues se identifican también con un servidor, ¿no? Agradezco mucho, Eduardo, la presentación. Bueno, como les comentaba, realmente hablar de productividad es algo que todas las empresas lo quisiéramos y sobre todo la parte humana, ¿sí? Este trabajo lo realizo en un empaque, en una empacadora. Sin embargo,
Quiero hacer un pequeño contexto, nada más para que vean la importancia de lo que reviste el factor humano en todas las actividades. Ahorita estamos hablando específicamente del aguacate, pero yo como consultor he asesorado a empresas metalmecánicas, de turismo incluso, y allí el principal, el talón de Aquiles de las empresas es precisamente el factor humano. Fíjense, solamente para hacer un contexto, algunas personas que no conocen o que han escuchado solamente en la televisión la importancia que reviste el aguacate en nuestro estado, pues somos el principal productor a nivel internacional de este producto. Simplemente para ponerles en contexto, si se fijan, solamente en el estado de Michoacán tenemos 259,769 hectáreas, perdón, en México son las que están plantadas registradas de acuerdo al sistema de información agroalimentaria actualizado. Y de esos 259,769 hectáreas plantadas de aguacate, 183,385 representan solamente al estado de Michoacán. Esto quiere decir que tenemos el 70.6% de participación en el mercado a nivel nacional. ¿Sí? Ahora, si se fijan, ¿cuántas toneladas estamos produciendo? 672,149 toneladas, lo que representa el 87.9% del total. Perdón, aquí siempre la parte técnica. El 87.9% del total nacional. Entonces, imagínense nada más todo lo que reviste, nada más la importancia de este producto en el estado de Michoacán. Puse aquí algunas ilustraciones en donde vemos, yo solamente hice un pequeño muestreo dentro de una empacadora. Sin embargo, algunos que están conectados, que conocen este tema, podemos ver que desde la producción del sector primario del aguacate, el corte del aguacate, el transporte del aguacate, la empacadora del aguacate, la exportación del aguacate, tiene que ver con el factor humano. No tengo el dato ahorita, pero imagínense cuántas personas trabajan para poder lograr la exportación de todo este producto tanto a los Estados Unidos como en algunos otros países como Europa, Asia, que ya se están abriendo mercados. Entonces, pero todo esto se logra mediante el factor humano. Así que por eso me despertó mucho la idea de empezar a trabajar sobre qué tanta importancia reviste el factor humano dentro de la productividad, ¿verdad? A ver, voy a avanzar con porque luego. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hablar de la base teórica de donde partimos, hablando del capital humano, del desarrollo humano, de los factores de la productividad, que fue una investigación exhaustiva que realicé para identificar, pues, quiénes eran los autores de los que estaban hablando precisamente de estos temas de importancia, ¿verdad? Luego, en la propuesta, la elaboración del diagnóstico a través de un análisis FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y la elaboración de una entrevista de ambiente laboral y procesarlo mediante un programa específico de estadístico. Y bueno, a partir de ahí, pues vamos a determinar algunas de las conclusiones. Esta investigación es de corte no experimental, transversal, con un enfoque mixto, tanto la parte cualitativa como cuantitativa, y también es correlacional, porque a través de esos datos empezamos a elaborar algunas correlaciones que más adelante vamos a estar mostrando, ¿verdad? El objetivo planteado fue investigar e identificar la situación que guarda el ambiente laboral en el proceso de producción de esta empresa objeto de estudio y cómo incide dentro de la productividad. Ahora,
Productividad abarca mucho. Hace rato, precisamente, cuando estábamos en clase con los muchachos de una materia que llevan, que es Administración de la Calidad, interesante porque vemos demasiadas herramientas que sirven para poder eficientar esa productividad, herramientas de control estadístico, etcétera. Y veíamos precisamente con ellos la diferencia entre la producción y la productividad, aunque suena como un sinónimo, sin embargo, no es exactamente lo mismo, porque la productividad es multifactorial, tiene bastantes factores que ahorita los vamos a estar analizando precisamente, y una de esas me comentaban, ellos son licenciados en administración, y me dicen, oiga, ¿por qué los ingenieros, por lo regular, no les gusta la administración o no se enfocan en la administración? Le dije, precisamente es porque por lo regular casi en el caso de los ingenieros agrónomos nos preparan mucho para lo que es la parte de producción, hacer análisis de suelo, ver dosis de fertilización, cómo se instala un sistema de riego, cómo podar, etcétera, que son la parte técnica. Y sí, tenemos producción, pero alrededor de todo eso hay muchos factores que inciden para que tengamos una alta productividad. Y productividad, pues es hacer, ahora sí que más con menos o más con lo mismo, pero aquí la palabra productividad surge en 1766 con Quesney. Es por primera vez que ya se conoce ese concepto. Pero más adelante hubieron muchos autores, no quise poner tantos porque son demasiados, que ahorita voy a hacer un pequeño resumen, pero viene, por ejemplo, en 1949, Elton Mayo, con su teoría de las relaciones humanas, demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. Es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos fijados. Fíjense, ya desde aquel tiempo era importante. Elton Mayo hace precisamente un experimento para demostrarles a la administración clásica que venía de Taylor, cuando se consideraba al ser humano como el Homo economicus, a él solamente estaba enfocado en las tareas, a trabajar, y era cuando surge pues la primera en la revolución industrial, cuando se hacen las líneas de producción, etcétera. Y ahí lo que les interesaba más eran los tiempos y movimientos, la línea de producción. Y luego viene Fayol, Fayol en donde hace énfasis en los procesos y en la división de los trabajos. Entonces allí surge incluso el proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar, pero todavía no tomaban en cuenta mucho al factor humano. Y entonces Elton Mayo en ese experimento dice, a ver, espérenme, ok, está interesante lo que ustedes están haciendo, sí sé que ustedes están produciendo, sin embargo, yo les voy a demostrar que tratando bien a las personas, que dándoles las facilidades adecuadas, etcétera, vamos a aumentar la producción y la productividad. Hicieron ese experimento, el experimento de Hawthorne, ponen dos naves industriales con las mismas, donde iban a producir exactamente lo mismo, con la misma cantidad de personas, pero la diferencia fue que aquí ya empezaron a ver la parte de ergonomía, las luces, el ambiente, el trato, y con eso precisamente ellos demostraron que el factor humano era un factor importante dentro de la productividad. Entonces ya desde ahí Elton Mayo empieza a tener en consideración lo que es el factor humano. Después ya viene en 1985 con Novello, en el que él dice que el fenómeno humano determinado por tres factores, las aptitudes y las actitudes del hombre, los esfuerzos invertidos en el trabajo, la evolución de la relación, entradas y salidas, y la calidad del trabajo y la mano de obra. Pues aquí ya estamos viendo no solamente las aptitudes, lo que sabe hacer, sino también la parte conductual, la parte de las actitudes de las personas, ¿sí? Bueno, ahí se va ya mejorando, modificando las aportaciones
pues ahora sí que de los especialistas en este tema. Después ya viene Deming. Deming en 1989 habla que la productividad está relacionada también con las conciliaciones de los intereses del trabajador y del empresario, la planeación del trabajo, el mejoramiento continuo y de la productividad, eficiencia y la calidad. Aquí ya estamos viendo que no solamente influye la productividad, sino también tiene que ver con la calidad, ¿sí? Mediante la capacitación y la participación activa de los miembros de la empresa. Perdón, no entra mucho ruido porque están en el jardín trabajando. Para si me permiten tantito decirles que nos disculpen un ratito. Se ¿Se escucha escucha mucho? perfecto. No, ¿Se se escucha escucha bien. perfecto? ¿No les afecta el ruido externo? No, se escucha bien. Ah, perfecto. Muy bien. Y bueno, otra de las cosas interesantes que incluso esto es muy fácil de identificar. Yo creo que ahorita alguno de los empresarios o de los docentes, de los que se dedican a la administración, en esa etapa de Elton Mayo, en la administración humanista, llega Douglas MacGregor en 1971 con una teoría que le llama la teoría Y, señalaba el principio de la integración de los intereses del empresario y del trabajador, la autoevaluación, la iniciativa y el autocompromiso, el reconocimiento al rendimiento en el trabajo, el empleo de estándares para lograr mayor productividad con nuevos valores de la administración participativa. Ahí empieza la teoría X y Y. Y no conforme con eso, ya ahorita hay en las empresas japonesas, ya están trabajando incluso con la teoría Z. ¿Qué quiere decir? Que son empresas que ya pasaron, están en un nivel completamente diferente, su cultura, su formación, la educación es totalmente diferente, ¿no? Pero eso ya están en empresas que están trabajando en sistemas de alto rendimiento, alto compromiso, los famosos SARAC. De hecho, hace rato estábamos viendo lo que es el Six Sigma, ya trabajar en empresas en donde ya han superado toda esta parte de la productividad y que ya están trabajando en estándares de casi 0 defectos a 3.6 errores por millón. Entonces, eso significa que ya están en un nivel totalmente diferente las empresas. Bueno, haciendo este pequeño concepto de la productividad, ya vemos algunos autores como Chiavenato que habla que el capital humano, el movimiento de las relaciones humanas en la industria comenzó en la investigación del psicólogo australiano, profesor de Universidad de Harvard, Elton Mayo, y sus colaboradores con una serie de estudios llevados a cabo en la planta Hawthorne, lo que les comentaba, ¿verdad? Eso fue en 1927 y 1932. Bueno, pero después Becker dice que de hace 4 décadas fue definido como el conocimiento y las habilidades que forman parte de las personas, su salud y la calidad en sus hábitos de trabajo. Por consiguiente, el capital humano es lo más importante en la empresa. Sin el capital humano no es posible realizar nada, así que si se quiere tener un mejor nivel empresarial y como consecuencia un mayor nivel económico y cultural, se debe de invertir en preparar y desarrollar las capacidades de estos. Esto se los comento con conocimiento de causa por tantos años que ya llevo en la asesoría y en la consultoría. Y sí, efectivamente, en la parte de arriba incluso puse algo que ahorita estamos trabajando dentro de las empresas. Algunos ya lo conocen. Fíjense, ya no solamente que la empresa lo implemente, sino que ahora ya las empresas no lo piden. Por ejemplo, el Fair Trade que ya se está pidiendo en el sector primario, en las empresas aguacateras. Yo el año pasado estuve asesorando aproximadamente 1,000 hectáreas. Imagínense la cantidad de trabajadores en el sector primario que estaban. Algunas de estas empresas, de algunas de estas huertas ya están, independientemente de Global Gap y todas las certificaciones que pide el cliente, ya no se está pidiendo el Fair Trade, el comercio justo. Eso tiene que ver con la parte de ser una empresa socialmente responsable. Entonces ya dice Costco, dice Sam's y algunas otras empresas grandes de niveles internacionales, dice, ya no basta con que me mandes un producto en tiempo
y con calidad. Ahora lo que quiero, y te voy a auditar, necesito que tú te audites para que cumplas con esa certificación de comercio justo, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no solamente lo que queremos, sino que ya incluso nuestro cliente, y lo veo muy positivo, eso yo lo vi hace 30 y tantos años que estuve trabajando en el mango y me tocó ver precisamente a japoneses que venían y veían no solamente la parte física del producto, sino también decían, es que quiero que me lo empaques de manera manual, no lo quiero procesado. ¿Por qué? Por su cultura, por su estilo, y además queremos saber cuánto les pagas a tus trabajadores, porque eso también para nosotros es evaluarlo. Eso es muy interesante ahorita lo que se está dando ya en las empresas. El comercio justo. Otra que están exigiendo es el SMETA. El SMETA, que ya me tocó a mí ver la certificación de esta empacadora precisamente en particular, porque Sam's y Costco lo están exigiendo. Quiere decir que ahora necesitamos también que tengan las condiciones adecuadas para que desarrollen su trabajo al 100% los trabajadores, que estén contentos, etcétera. Y eso tiene que ver incluso con la luminosidad, con el ruido, qué tantos decibeles tiene la empresa, que no le vaya a dañar al trabajador el problema auditivo, el problema visual, porque necesitamos que tengan determinada cantidad de lumens las lámparas para que en determinadas áreas. Para mí fue interesante ver cómo ahora las empresas están exigiendo ya certificaciones de este tipo, ¿verdad? Entonces, es interesante y todo eso precisamente me sirvió para hacer trabajos de investigación del factor humano. Bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de la gestión del capital humano? Ya tenemos el capital humano, ahora tenemos que gestionarlo, tenemos que mejorar. La gestión del talento humano consiste en la planeación, organización, el desarrollo y la coordinación y del control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal en la medida en que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa e indirectamente con el trabajo. Chiavenato en el 2009. Sí, entonces ya no solamente es tener ese personal, hay que capacitarlos, hay que sensibilizarlos, hay que darles herramientas para que los trabajadores realicen sus actividades de manera más adecuada. Bueno, ya gestionamos ahora cómo es el desarrollo humano, porque el desarrollo humano es desde que tú estás chico hasta que te haces viejo, ¿sí? El desarrollo humano es un proceso inacabado y permitente en el ciclo de vida de las personas. Comprender por qué el estudio del desarrollo humano es indispensable para el progreso que cualquier civilización o institución del mundo quiere lograr a nivel social, económico, político y cultural, asimismo el desarrollo humano de los habitantes. ¿Qué quiere decir entonces? Ya no basta solamente con identificar el capital humano, ya no basta solamente con ver cómo podemos capacitarlos, sensibilizarlos, sino que ahora tenemos que ver a ese ser humano como una persona que incluso tiene hijos, tiene ya hasta nietos, como en mi caso, ¿no? Y que ahí vienen las generaciones, ahí tenemos que empezar a trabajar. Es importante escuchar a las personas, como en este caso, cuando mucho de la investigación es la observación y las entrevistas. Tengo mucho trato yo con el personal, me gusta mucho preguntar por qué lo hacen, cuál es el problema, por qué no asistieron, etcétera. Y cuando nosotros escuchamos a las personas como un trabajador constantemente faltaba. Entonces, nadie se preguntaba por qué, porque siempre lo juzgamos y decimos, no, lo que pasa es que no quiere venir a trabajar, es un flojo. No, realmente yo platicando con él le dije, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué faltas mucho? Y entonces empieza a llorar y me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Lo que pasa es que tengo a una hija y tiene un problema de leucemia. Y entonces tenemos que estarla llevando ¿cómo se llama? Pues al doctor precisamente a estarle
renovando la sangre y haciendo hemodiálisis y todo. Entonces te quedas pensando y dices, ¿qué pasa, no? Son cosas que precisamente ya no están al alcance de las personas, sino que precisamente es la parte de la empatía con el personal. Y eso es importante, el factor humano. Al rato, no sé, a lo mejor no sé si se notó una persona que invité, que fue un empresario con el cual hicimos un experimento, porque en una de las huertas tenían muchos problemas y era un verdadero desorden. Entonces empecé a platicar con la gente y me dice, le dije, oye, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué te parece si les quitamos una hora de trabajo? Pero lo arreglamos con ellos. No, dijo, no, no puede ser, no, no lo hagas. No, no, no. Dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Y platicamos con el personal. Ya le dijimos, oye, oigan muchachos, ¿saben qué? Hay una propuesta así, ya está. ¿Qué les parece si les quitamos una hora de trabajo? Pero la intención es que aumentemos la productividad. Y no, pues en el campo empezaron allí, entre ellos mismos se decían, no, pero es que por este huevón vamos a terminar, vamos a perder la hora, y ahí empezaron, no, pues si estamos de acuerdo, etc. Eso lo repliqué en otras huertas, funcionó perfectamente bien. Digo, como esas son las que hacen la diferencia dentro de la... En este cuadro aparentemente se ve muy simple, pero si se fijan, esto fue un trabajo de mucho tiempo, de estar investigando a todos esos autores que ustedes están viendo, a Suman, a Scholder, a Stringhus, a Palomo, a Prokopenko, Fernández, Acevedo, etc. Y en base a todas las aportaciones de cada uno de ellos, concentré más o menos sobre qué hablaban. Y entonces dije, bueno, a ver, muchos hablan sobre la ética del trabajo y la calidad, del valor del tiempo disponible, como este caso, el trabajo en equipo. Otros, estos autores hablaban sobre la administración, creación del conocimiento, aprendizaje organizativo, toma de decisiones centralizadas, estilos de dirección. Estos autores hablaban todos parecido a la vida útil de los equipos de la tecnología, del mantenimiento, de la innovación tecnológica, etcétera. Ahorita, más adelante van a ver qué interesantes también, que existe el otro polo en donde mucha industria ya se está yendo hacia la parte de aumentar la productividad mediante la tecnología. Y ahorita lo podemos abordar. Y estos autores hablan sobre el diseño del trabajo, flujos, proceso, mejoramiento de los sistemas, ergonomía, mejoras técnicas, condiciones de trabajo, curvas de aprendizaje, etcétera. Entonces, todos ellos lo hice en un resumen que más adelante lo tengo. Aquí está el resumen de todos esos factores de productividad, de toda esa investigación. Me di cuenta que estaban uno en un polo por la parte de la motivación, otro en el factor cultural, otro en el mejoramiento de la capacidad administrativa y las capacidades de investigación y adaptación, apropiación y desarrollo de la tecnología y producción. ¿Qué pasa? Entonces, si se fijan, la gran mayoría de los factores que inciden en la productividad es el factor humano, es la motivación, es la cultura, es un problema cultural. Y obviamente que la cultura, pues es eso, ahora sí que dicen que la traemos desde nuestra casa y es muy complicada. Por eso la parte de la administración, yo les dije a los muchachos que estudian administración, le dije, si ustedes pensaron que esta carrera se iban a escapar de las matemáticas para venirse a la parte humana era más fácil, pues lamento decepcionarlos, porque imagínense en un grupo de 30 cristianos, la forma de pensar de cada uno de ellos es totalmente diferente. Son incógnitas, son 33 incógnitas que tienes que resolver, entonces es mucho, muy complicado. Y ahorita, hace rato que les comentaba que mucho de la parte del factor de la productividad, que hablaba también de la importancia de la
de la, ¿cómo se llama? La parte de la tecnología. Acabo de asistir a un congreso también y en una de las ponencias de uno de los compañeros doctores ponentes hablaba sobre la revolución industrial y ya estamos en la revolución industrial 4.0. Pueden ustedes observar aquí que ya incluso hay algunas empresas que fabrican, que están robotizadas y fabrican robots. Entonces, imagínense hasta dónde nos estamos yendo, ¿no? Sin embargo, es muy complicado poder llegar a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, porque sí, no sé si se fijan, bueno, yo tengo la experiencia ahora en la casa, que es la casa de todos ustedes, bueno, pues ya compraron que una barredora, un robot que barre, un robot que trapea y también un robot que limpia cristales. El chiste es que al rato no suplan al marido por un robot también, porque ahí sí ya chupó faros en la casa, ¿no? Pero a esos niveles están llegando, pero no nos pueden superar. Realmente es muy complicado poder automatizar completamente un proceso. En esta empresa en particular también teníamos todo lo que se pueda robotizar. Desgraciada o afortunadamente las empresas están haciendo inversiones para a veces sustituir el problema del factor humano, porque somos tan complicados los seres humanos que luego dicen, ¿sabes qué? Para no estar navegando con tanta gente, mejor voy a comprar una máquina que me cuesta tanto. Y bueno, en el empaque precisamente nos tocó automatizar un proceso que era de alimentación del proceso, en donde el operario tenía que agarrar las cajas, imagínense, procesar 18 camiones con 7,500 kilos cada camión y estarlo descargando manualmente y alimentando la máquina manualmente, pues era un problema porque eran cuatro personas las que estaban haciendo esa actividad y ya luego era mucho desorden. Entonces lo que optamos o lo que optó el patrón es comprar un robot para estar alimentando la máquina. Y bueno, ya se estaba pensando incluso también en después automatizar la parte de fleje, etcétera. Pero bueno, no vamos a llegar a ese lugar, pero la tendencia de muchas empresas, precisamente por lo complicado del factor humano, en la parte donde puedan automatizar, lo van a hacer. ¿Y qué va a pasar con todas esas personas? Es complicado, porque si hablamos que en el mundo ahorita somos 60,000 millones de habitantes y se espera que en 10 años seamos 70,000 millones de habitantes, va a ser muy complicado. Entonces, sí tenemos que enfocarnos en esta parte del factor humano. Bueno, ya que tenemos todo el marco contextual, la parte teórica, bueno, dije, pues vamos a elaborar un diagnóstico a través del análisis FODA. Vamos a ver de manera colaborativa con todo el personal, porque ellos, acuérdense que ellos son los expertos. Nosotros como consultores solamente llevamos, guiamos y tenemos herramientas para eh, mejorar procesos, asesorarlos, pero ellos son los verdaderos conocedores de sus problemas y de sus soluciones. Entonces, de acuerdo a todas las fortalezas y las debilidades, pues veíamos que primero, en este caso, cuentan con el apoyo, una fortaleza que cuenta con el apoyo de los dueños. Otra de las cosas importantes, yo como consultor, de hecho, en el proceso de la consultoría que yo llevo, el proceso número 1 son los compromisos psicológicos y sociales y formales con la alta dirección, con los patrones, porque le decimos, ok, ¿quieres cambiar tu empresa? ¿Estás seguro que quieres cambiarla? Entonces vamos a trabajar mediante la metodología de la mejora continua. Todo lo que planeemos lo vamos a hacer. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Vamos a escuchar al personal. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Adelante. Ese ya es lo primero que tenemos que hacer para mejorar una empresa.
es que los dueños escuchen. Si los dueños no escuchan y ellos siempre toman las decisiones, yo incluso les digo, ¿sabe qué? Con la pena, pero yo no puedo asesorarlo, no lo puedo ayudar porque de esa manera no vamos a poder lograr absolutamente nada. Entonces, aquí cuentan con el apoyo de los dueños, gran cantidad de los clientes internacionales y nacionales, cuentan con certificaciones para la exportación, también con un trabajo seguro los trabajadores, pero nos enfocamos en las debilidades. Y de acuerdo a todo el grupo, eran 140 y tantas personas, 140 personas del proceso de producción, ellos decían, pues nos hace falta capacitación, nos hace falta, realmente nosotros no trabajamos en equipo, es un verdadero desorden, nos falta un jefe, que haya un jefe que nos lidere, porque incluso se expresaban del jefe, no, el jefe es muy gacho y que no sé cuánto. Y yo les comento en uno de los diplomados, un maestro nos dijo que hay una frase, y bueno, dice, hasta la forma en cómo decimos las cosas es importante. Dice, no me molesta que me digas perro, sino la perra forma de cómo me lo dices. Y esa es una de las cuestiones que los mismos trabajadores dicen, no, pues este cuate me trata muy mal, los jefes me tratan muy mal. Y en base a eso, pues también empezamos a identificar alta rotación de personal, pues es consecuencia de esto. Bueno, era una hipótesis, ¿verdad? Creo que es una consecuencia de esto. Necesitamos analizar si efectivamente sí es o no. La falta de actualización de la maquinaria también se quejaban, etcétera. Amenazas, pues como siempre, el crecimiento de la competencia, pero tienen muchas oportunidades. El aguacate en particular, pues a mí me dicen, oiga, en poco tiempo se va a acabar el mercado del aguacate. Le dije, pues sí, cuando podamos satisfacer las necesidades del mercado, solamente de México y de Estados Unidos. En México somos 130 millones de habitantes, el consumo per cápita anda en 8 kilogramos por piocha, por cabeza. Nomás saquen la cantidad de necesidades solamente para satisfacer el mercado nacional. Ahora, si analizamos el mercado de Estados Unidos, que es nuestro principal consumidor, él tiene aproximadamente, tiene un consumo per cápita de 4 kilogramos por cada habitante. Si multiplicamos que tenemos 300 millones de habitantes en los Estados Unidos, quítenle ya, vamos a suponer que lo vamos a segmentar por edades. Sin embargo, ni siquiera vamos a descartar porque los niños, mi nieta ya come aguacate, ya hasta me asusté porque pues, está tan caro el aguacate que digo, no, hija, mejor cómete frijoles o alguna otra cosa porque con eso me vas a hacer quebrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos, el estudio que se ha hecho es muy vasto el mercado. Eso sin considerar que se están abriendo los Emiratos Árabes, a Europa, a Asia, bueno, ya en todos lados lo estamos viendo, ¿no? Y hay ocasiones que escuchamos que solamente en el Super Bowl se consume a lo mejor una gran cantidad de toneladas porque la cultura de allá de los americanos es estar viendo el fútbol americano con un guacamole. Aquí nosotros nos lo comemos todos los días, bueno, cuando está barato o cuando me lo regalan de las huertas, porque ya cuando sale caro, mi mujer dice, no, yo voy a comer aguacate hasta cuando baje de precio. ¿Y saben qué? Casi como medio año no comemos aguacate a menos que nos lo regalen. Afortunadamente tenemos algunas amistades que nos hacen favor de regalarnos el aguacatito, pero así está de complicado. Bueno, ya que vimos el análisis, todo, bueno, vamos a preguntarle a las gentes a través de una encuesta. Esta encuesta, pues, consistió en 5 variables y 20, déjenme ver cuántos ítems. 5 variables y son como 22 ítems, 22 preguntas. Sí, y más o menos estaba diseñada así la encuesta, ¿no? Con una escala de Likert en lo que los trabajadores nos contestaban la encuesta, si estaban totalmente de acuerdo, si estaban parcialmente de acuerdo, si es indiferente, si es parcialmente en desacuerdo y si es totalmente en desacuerdo. Algunas de las preguntas, como en el caso de la primera variable, tengo definidas claramente mis funciones de mi puesto, porque ese es uno de los problemas. La carga del trabajo que hago es mayor que la de los otros compañeros. Mi trabajo no me estresa,
no me molesta quedarme tiempo adicional a mi trabajo. Entonces, ahí empezamos a investigar, haciéndoles preguntas relacionadas con esas 5 variables, que ahorita las vamos a decir cuáles son, pero esta era más o menos la encuesta. Bueno, de la aplicación de esa encuesta, utilicé la muestra finita, la muestra finita de población para determinar la cantidad de número de encuestas. Si esta es una fórmula en la cual N significa el tamaño de la población, que en este caso son 140 los que pertenecen a la parte de proceso. P y Q es la probabilidad de que ejerce el efecto, o sea, que sí o que no. Es 50 y 50, por eso es 0.5 y 0.5. Y la Z cuadrada viene siendo el nivel de confianza. ¿Qué tanta confianza tengo para que mi encuesta me arroje la tendencia que yo quiero? ¿Sí? Aquí hubiera haber podido yo hacer las 140 encuestas y obviamente el nivel de confianza iba a ser el 100%, ¿verdad? Sin embargo, aquí dije, bueno, solo como parte de la investigación voy a utilizar la fórmula y de esas 140 con un nivel de confianza del 95 y un error del 5%, me salieron a hacer 130 encuestas, mismas que apliqué a los trabajadores, y de hecho ahí la de recursos humanos me apoyó para precisamente me hicieran favor de llenarlo. Voy a irme un poquito más rápido porque no quiero robarles tanto de su tiempo. Ahora, muy bien, les digo que todos estos datos los metemos a un programa estadístico que es el SPSS. ¿Sí? Ya automáticamente me arroja todos los resultados. Si lo hacemos en Excel, pues es un montón de fórmulas, etcétera. Entonces, pues utilizando este programa estadístico, pues es muy rápido. No nada más le metemos, capturamos todas las encuestas, las metemos y automáticamente él me da. Él mismo me da el alfa de Cronbach. Sí, alfa de Cronbach, para quienes no lo conocen, no conocen este programa estadístico, me da el nivel de confianza del instrumento que yo utilicé, porque a lo mejor puede utilizar un instrumento, hago muchas preguntas, pero esas preguntas no son las adecuadas para el caso que estamos haciendo. Sin embargo, cuando yo le pido ya que me haga el alfa de Cronbach, de los 32 elementos, son 32 elementos, son 32 ítems, 32 preguntas, y esas 32 preguntas me dice el programa que es confiable, que la encuesta que yo hice tiene un punto 804 un punto 804 del alfa de Cronbach, lo que es completamente aceptable. De ahí para arriba es una encuesta que la podríamos utilizar sin ningún problema. De hecho, esto se utiliza esta fórmula se utiliza hasta para muestrear, no sé, cuántos árboles voy a muestrear para hacer el análisis foliar o para hacer no sé, voy a revisar cuántos refrescos tengo que mostrar para saber si están en el calibre o en el llenado, etcétera. Es una muestra para determinar el tamaño de la muestra, ¿sí? Bien. Ok, estas son las variables. La primera variable es satisfacción del trabajo, condiciones físicas del trabajo, la supervisión, porque en el análisis FODA decían pues que los trabajadores se quejaban de la supervisión de la gente, y luego el trabajo en equipo, y la otra decían pues es que no tenemos las herramientas suficientes, no nos capacitan, etcétera. También entonces dijimos, bueno, pues vamos a preguntar medios para desarrollar el trabajo. Entonces, derivado de esto, precisamente también en ese programa estadístico me dieron algunas correlaciones. Correlacionar es enlazar, por ejemplo, qué tanto incide el trabajo en equipo con respecto a la supervisión. Es como decir,
Las gentes no trabajan en equipo porque el jefe es muy gandalla o no los capacita, etcétera. No, o no les resuelve sus dudas, o el tiempo que aquí si se fijan los ítems, si les da solución a sus problemas, si están satisfechos con la supervisión, etcétera. Entonces, de aquí empezamos a ver que de acuerdo a lo que nos arrojó el programa, hice estas pequeñas correlaciones. Si se fijan aquí, cuando tiene un doble asterisco, el mismo sistema te dice que tiene una alta correlación. Por eso nos vamos inmediatamente a ver cuáles son los que nos están dando demasiada correlación. Aquí, por ejemplo, tenemos un doble asterisco y tenemos otro doble asterisco aquí. No quise meter más correlaciones porque el tiempo es muy corto, pero aquí puedes hacer N cantidad de correlaciones en base a lo que tú quieras determinar, lo que tú quieras arrojar. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte cualitativa ya le estamos dando un valor, ¿no? Aquí si se fijan ya en el resumen de las correlaciones, de todo esto que hice, por ejemplo, el que más bajo correlación tenía 1,4. Entonces, 1,4 correlacioné los medios para desarrollar el trabajo con respecto de las condiciones físicas del trabajo. No impactaba mucho, aunque todas impactan, si se fijan, esta 1,4 no impacta tanto. Y entonces, si nos vamos a la parte más alta, que es 5,2, la variable 5 con respecto de la variable 2 significa satisfacción en el trabajo con respecto del trabajo en equipo. Entonces, la gente no trabaja en equipo y eso, si yo puedo correlacionarlo después, ¿por qué no trabajan en equipo? Pues porque a lo mejor el jefe no los sensibiliza, no los capacita y puedo hacer otra correlación, etcétera. Ya con estos datos, con estos números, podemos hacer la cantidad de correlaciones que nosotros podamos hacer. Lo interesante es precisamente preguntarle a la gente, ¿sí? Hay que preguntarle a la gente, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Yo les platico a mis alumnos que esto no solamente lo he aplicado aquí, sino en la parte del sector primario. Y como una experiencia que yo tuve, algunos que conocen el trabajo de campo, pues es un trabajo cansado, pesado, y que además, por ejemplo, las condiciones económicas de las gentes son muy precarias, las que viven, por ejemplo, nosotros teníamos en las huertas gente de Guerrero, teníamos gente de Marabatío, teníamos gente de Oaxaca, y que se vienen porque no hay oportunidades de trabajo. Entonces, cuando llegan aquí, me tocó a mí, en esa parte que yo hago de observación y de preguntas con los trabajadores, en una reunión, porque las personas a veces no quieren hablar delante de los dueños porque les da pena o porque piensan que va a haber represalias por lo que comentan, ¿no? Y a uno de ellos les dije, oye hijo, porque estaban jovencitos, 18, 19 años, ¿qué problema tienen ahorita? Dice, ¿sabe qué? Estamos bien cansados y ahorita si quiere después de la reunión para irnos. Digo, ¿por qué? Dices que era en temporada de lluvias y me dice, ¿sabe qué? Que lo que pasa es que no pudimos dormir. Y ay, joder, pues que se tomaron una pastilla para no dormir o qué show, o un café. Dice, no, lo que pasa es que donde nosotros dormimos, las láminas donde están las camas están agujeradas. Entonces llovió muy fuerte y nos tocó pasar la noche en el bañito parados porque no pudimos. Imagínate nada más de escuchar eso. ¿Tú crees que puedas aumentar la productividad con las condiciones de esos trabajadores? Le dije, no. Le dije, o nos apoyan con esta gente o verdaderamente no van a poder ver resultados. Afortunadamente, gracias a los patrones, ellos dijeron lo que se ocupe. Empezamos a remodelar, les dimos camas, les dimos cobijas, en todas las huertas mejoramos sus condiciones de trabajo. Y todo eso fue lo que empezó a aumentar la productividad. A veces por sentido común lo podemos identificar, pero este es algo más estadístico, esto es más de investigación, etcétera. Pero yo creo que es muy, muy indispensable el factor y
obviamente, como les comento, escuchar a las personas. Y yo para concluir, yo creo que sin duda la motivación del personal juega un papel fundamental en una empresa y en la productividad de la misma. Pues si tienen un adecuado clima organizacional, buenas herramientas de trabajo y espacios apropiados para ejercer sus actividades, además de permitirles una promoción que les brinde nuevos retos y motivaciones, lo cual traerá consigo un personal satisfecho y comprometido en la empresa. Otro ejemplo de escuchar a las personas. Cuando les regalamos una hora, les bajamos una hora de trabajo, les dije, ¿cuál es el problema de que ustedes no puedan desarrollar, limpiar esa huerta si tienen todas las herramientas que se les dan? Y nos dice, es que tenemos puros güiros marca Husqvarna. Yo no conozco de eso, ¿no? Dije, ¿y eso qué? ¿Con qué se come o qué para qué sirve? Me dice, no, sí son muy buenos esos güiros. El problema es que no avanzamos con ellos. Nosotros necesitamos la marca Steel. Y luego, pues nunca nos preguntan. Hasta ahorita que usted nos está preguntando, pero nunca nos preguntan y ellos compran los güiros y pues nosotros trabajamos con los güiros. Pues, ¿cuál era el problema? El problema era escucharnos. ¿Y qué hicimos? Bueno, ahora dotarlos de las herramientas que requieren y les aseguro que si volviéramos otra vez a hacer otra encuesta de satisfacción del factor humano, les aseguro que muy pocos correlaciones que hagamos van a salir elevadas. ¿Por qué? Porque significa que el personal está completamente satisfecho con su trabajo. Y bueno, pues por mi parte, les agradezco mucho. Espero, este es un tema de nunca terminar, es un tema, este es como una embarradita lo que les podemos dar en este momento. Yo me pongo a sus apreciables órdenes. Les digo, ojalá y que haya servido para que lo puedan replicar o que haya sido de su agrado la plática. Pues si no tienen alguna duda ahorita, Eduardo, venimos a la sección de dudas y preguntas y espero que no sean muchas porque no, ¿qué se creen? En lo que podamos apoyarlos con mucho gusto. Muchas gracias por la explicación, doctor, de su tema. En estos momentos, como lo comentamos al inicio del webinar, abrimos la sesión de preguntas. Si tienen alguna duda o inquietud, favor de dejarla en el chat o si quieren activar el micrófono únicamente para preguntas que tengan sobre el tema, levantar la manita a través de las reacciones para poderles dar el acceso al micrófono. Les comento únicamente para alguna duda o pregunta sobre el tema que nos acaba de explicar el doctor. Por el momento estamos recibiendo muchas felicitaciones Gracias. por parte de la audiencia. Interesante temática, comenta. Gracias. Dice muchas gracias, doctor. Excelente ponencia y nos dejan reflexionando la importancia del desarrollo humano. Gracias, muy amables. Algunos preguntan si pueden compartir algún medio de contacto para que puedan comunicarse con usted, doctor. Con mucho gusto. No sé si quieran anotar mi correo electrónico. Es el institucional, es Hugo, todo con minúsculas, hugo.gl @ vmorelia.tecnm de tecnológico, TecNM, Tecnológico Nacional de México, .mx. Seguimos recibiendo felicitaciones. Si tienen alguna duda o inquietud, por favor de dejarla en el chat para que el doctor Hugo nos pueda responder sus dudas o inquietudes o levantar la manita para que podamos permitirles el acceso al micrófono únicamente para preguntas o dudas sobre el tema que nos acaban de exponer el doctor Hugo.
Estamos recibiendo muchas felicitaciones. Gracias por la charla y totalmente de acuerdo con lo que menciona. Gracias, muy amable. Bueno, como al inicio del webinar de la charla, doctor, Sí. Carla Mariana preguntaba que cómo estaban trabajando en un empaque y qué capacidad tienen en producción cuando están hablando sobre algo relacionado sobre el empaque. Bueno, interesante pregunta. Miren, de hecho, yo no solamente, en este caso fue como parte de un pedacito de una investigación, pero yo como consultor, pues implemento una metodología que se llama la consultoría integral colaborativa, en donde hago un diagnóstico general de toda la empresa y en particular en este empaque, logramos incrementar la productividad en un año de aproximadamente el 100 o el 120% de productividad, de producción. Así que, por decir algo, estábamos corriendo, hablamos en términos, en el argot de la industria, correr un lote de 7,500 kilos aproximadamente. Cuando yo llegué a esa empresa se corrían esos 7,500 kilos en todo el proceso en 1 hora 20 minutos o 1 hora 15. Cuando yo salí de la consultoría, esos lotes estaban corriendo en 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que logramos eficientar arriba del 100% la productividad del empaque. Y la metodología que yo utilizo es metodología de investigación-acción. Quiere decir que identificamos problemas, solucionamos problemas. Identificar y aplicar la mejora continua. Lo que es Kaizen, lo que es el círculo de Deming, planear, hacer, mejorar, verificar, etcétera. No sé si queda contestada su pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Si nos puede dejar en el chat si se respondió la pregunta. Por lo mientras pasamos a una pregunta que nos deja Adriana Domínguez. Sí. Ella pregunta que cómo determinaron las variables por analizar o cómo dieron prioridad para analizar las correlaciones de las variables. Como les comentaba, bueno, de acuerdo en el caso del diagnóstico del análisis FODA, pues nos dimos cuenta que tenía que ver con el factor de las herramientas, tenía que ver con el factor del trato del jefe, tenía que ver con, con las herramientas que tenían. Entonces, en base a esas necesidades, pues diseñamos las variables y de esas variables empezamos a elaborar los ítems para que a cada una de esas variables pues que nos respondiéramos o que pudiéramos dar cuenta efectivamente cómo impactaba cada una de las variables una vez que los íbamos a procesar en el programa del SPSS. No sé si queda contestada su pregunta. Gracias por la respuesta. Si nos dejan, sí, ya nos confirmó Adriana que muchas Muy gracias. amable. Sí. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, solamente felicitaciones hacia usted, doctor Hugo. A nombre de Gracias. la UNICEPES le damos el más sincero agradecimiento por presentarnos el día de hoy con este excelente tema que llevaba por nombre Análisis del ambiente laboral y su impacto en la productividad de una empacadora de aguacate. Muchas gracias por brindarnos sus conocimientos y como dice María Elena Delgado, que ojalá nos pudiera brindar alguna otra conferencia sobre la profundidad del desarrollo humano. Excelente, con mucho gusto. Y de hecho, a lo mejor me gustaría compartir con ustedes la metodología de la consultoría. Ojalá que alguien, porque para que sepan cómo abarcar, como en el caso de la compañera que nos hizo la pregunta de cómo determinar las variables, es que es una cantidad de de herramientas que podemos utilizar como consultores y que pueden aumentar la productividad de cualquier empresa, y se los digo con conocimiento de causa, la que sea la empresa, el giro que tengan,
Ustedes pueden ver los resultados en muy corto tiempo. Aquellos que les guste la consultoría y la asesoría, con mucho gusto, yo estoy para servirles y ojalá que les haya gustado este tema, pero podemos irnos a ver herramientas del control estadístico del proceso, a ver herramientas de calidad, no sé, QFD, Seis Sigma, ya esa es la herramienta, ese es el BMW de la calidad, ¿no? Pero con mucho gusto lo podemos ver a más profundidad. El tema que consideren, y lo hago con mucho gusto, en verdad, compartir la experiencia que he tenido, yo creo que sirve mucho para aquellos que les gusta la parte de la productividad y la competitividad. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Estaremos contactándonos en la UNICEF para el tema que nos acaba de mencionar, para en un futuro ciclo de webinars podamos tenerlo presente con este tema que nos acaba de brindar. Y como lo mencionamos, agradecemos su participación y que tenga una excelente tarde. No sé si guste mencionar algo antes de finalizar la sesión. No, pues agradecer a todos por su paciencia y ojalá y que haya sido de su agrado y que pueda servirles como, para aplicarlo o replicarlo en cualquiera de sus empresas los docentes, los que tengan, que se dediquen a la docencia. Gracias a las personas que nos escucharon de las diferentes partes de la República, de Centro y Sudamérica. Y allí tienen mi correo electrónico, me pongo a sus apreciables órdenes y con mucho gusto los podemos apoyar en lo que podamos. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga a todos y cuídense, por favor. Estamos pendientes.